que no me funciona ya. Porque quizá de repente mi trauma es que en mi casa peleaba mucho. Sí. Y mi manera de yo resolver con eso o de lidiar con eso era yéndome a casa de un amigo o aislándome en mi habitación y poniéndome el audífono y poniendo música a todo lo que da. Sí. O consumir algún tipo de sustancia o cuando cada vez que me acordara de eso y me llegara esa sensación desagradable, tú sabes, como de no quiero estar aquí. Comer, la comida, por ejemplo, también es un consumo fuerte. Claro, y es posible que en ese momento ese era el mecanismo que mejor te funcionaba, pero de repente tú te ves en tú teniendo tu familia o tú teniendo tu relación y tú te das cuenta que tú no Ya te no es quieres ir necesario. del conflicto y que tú puedes hacerle frente y no, espérate, yo tengo que hablarlo o yo tengo una posición diferente de mayor autoridad aquí donde, ok, o ya le afecta a mi pareja y esta persona tiene una disposición diferente. Y Porque sobre eso es lo que todo, pasa del trauma, que repetimos, o sea, lo que vivimos una vez y vemos todo como con el mismo lente, como si estuviera siempre pasando lo mismo. Y eso es parte de la recuperación, como que yo me doy cuenta que este contexto es diferente y que esta relación es diferente y que yo puedo tener otros resultados. Y ahí es como, recuperar el contacto con la realidad, el contacto con el presente. exacto, Y sobre exacto. todo el reconocer que quizás esos patrones ya no me funcionan en el aquí y en el ahora. Porque de repente, como tú mencionabas ese caso de situaciones con la pareja, de repente, mi pareja es comprensiva y yo puedo hablar con él o con ella. Y Exactamente. expresarle cómo yo me siento y en un contexto seguro y me van a comprender. Exactamente. Y puede que esta persona, a lo mejor la situación traumática vino de una relación donde esta persona no me generaba confianza, porque era muy cambiante. Pero esta persona, siendo todo lo contrario, siendo muy diferente, me sube los niveles de confianza, como que me sube la sensación de estabilidad, la sensación de seguridad, que es algo que es vital para hacer la parte de recuperación. O sea, si tú empiezas un proceso terapéutico, tú tienes que sentirte en confianza. O sea, lo que sea, o sea, la parte base y la zapata de recuperación en trauma es el sentido de confianza. Después de que tú tienes eso, entonces ya tú puedes empezar a acceder a qué fue lo que me pasó, cuál fue la vivencia. Que en este caso, eso es lo que se llama la elaboración de la narración del trauma. Y es elaborar una historia de cronológicamente qué fue lo que me pasó y en el aquí y en el ahora, cómo yo me siento cuando recuerdo eso, qué emociones yo recuerdo haber sentido en ese entonces, Exacto. Y qué para yo cosas me poder dejó. acceder a eso, yo tengo que sentirme segura, sentirme que la persona que está conmigo o quienes sean que estén en mi contexto me van a apoyar. Y no solo eso, sino también que en orden para recuperarse como tal, debe de ser en un contexto seguro, porque si no, revivir ese trauma en otro tipo de contexto que no sea seguro, Puede puede ser ser cualquiera. retraumatizante. Sí, y puede ser incluso hasta una confirmación de, pues yo tenía razón, es verdad que esto es así. Si mi mensaje del trauma es que yo soy un inútil, y por alguna razón, en el contexto en el que yo lo reviví, no solamente me remarcaron ese mensaje de nuevo, sino que también hay otro, y puede ser, qué sé yo, que el mundo es un lugar inseguro, que yo no puedo confiar en la gente. Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Hubo una vez que a mí me atracaron y se lo conté a una amiga y como que esta persona empezó a contarme más situaciones similares. O sea, que el mensaje que yo había recibido en ese momento de que esto es un lugar inseguro se reconfirmó y eso puede ser retraumatizante porque las sensaciones que yo viví durante el atraco, por decirlo así, de miedo, de inseguridad o de terror o lo que sea, se incrementaron. Entonces, por eso es vital que yo poder identificar, ok, cuáles son los contextos seguros donde yo voy a obtener una respuesta que es la que yo necesito, porque si no puede ser retraumatizante, eso puede pasar. O sea, yo había tenido una vivencia que haya sido traumática y si yo tengo una respuesta que me confirme el mensaje o me dice uno peor, pues puede incrementar mis síntomas. Y por eso, por ejemplo, yo entiendo que también es tan importante la red de apoyo con la que se cuenta al momento de pasar ese proceso, Claro. fuera de la relación terapéutica con el terapeuta o con los terapeutas en caso de que se haya referido a terapia grupal. También los amigos, la familia, tener a alguien de confianza que quizá no haya pasado por la situación, pero alguien que sea comprensivo y con quien uno se sienta cómodo. Y te lo digo porque, por ejemplo, muchas veces los amigos, uno busca en un amigo como un terapeuta y Claro. se le va la guagua de que los amigos son amigos y que tienen su propio repertorio de patrones, su propio Claro, en su repertorio de propia emociones. carga. Claro, y que al final son amigos, no terapeutas.
Pero igualmente es importante saber con qué tipo de amigos uno cuenta. Y sobre todo, como hay amigos para todo. Hay amigos para salir, hay amigos para sentarse a llorar, hay amigos de repente que son tus amigos de ir a IKEA y ya. Es muy importante también tomar eso en cuenta. Sí, porque realmente lo que sana, lo que realmente ayuda a una persona a hacer un proceso de sanación es el contacto humano. O sea, eso es vital para una persona. Y el aislamiento, el no tener con quién hablarlo, puede hacerlo más complejo, puede hacerlo más difícil. Y al final, el hablar, o sea, la palabra tiene un poder sanadora increíble, ya sea por escrito, ya sea hablando. Por eso muchas veces en los procesos de terapia te ponen que a una carta, que cuéntaselo a alguien, porque al final ponerle palabra lo hace real, le da un sentido y cada quien con sus palabras le da su sentido. Yo tuve una profesora una vez también en base a eso de que la palabra es sanadora. Que ella decía que en el momento en el que usted se encuentre en sesión y no sepa qué hacer con un paciente, pregúntele qué a ti te hubiera gustado escuchar en ese momento. O qué cosas te hubiera gustado recibir, por ejemplo, en tu casa. Y que quizá tú no recibiste por X o por Y. Porque la vida es lo que es y no lo que uno quisiera. Sí. Y me parece muy puntual, sobre todo porque ayuda mucho. Sobre todo yo siento que esa pregunta ayuda mucho a ponerse en contacto con mis necesidades, con lo que yo quiero, Claro. que yo necesito. Entonces, luego de que se hace esa elaboración, se llega a la parte que para mí es como la parte más challenging de toda la situación, la parte más embromona, por ponerlo de alguna forma, que es celebrar la vida. Y es porque luego de una experiencia traumática, sobre todo si fue algo que ocurrió muy temprano en la vida, de repente la vida se moldea en base a esa experiencia. Sí. Y no en base quizá a las partes chulas que también tiene la vida, que como parte del mismo proceso de recuperación, de volver a reconectarse, como mencionábamos ahorita, con la creatividad, con la alegría de estar vivo. Y volver a ver las cosas como realmente están pasando, no como pasaron esa vez y yo veo el mundo con esos lentes, como decíamos ahorita, sino como, ok, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo hoy? ¿Y cuáles son las relaciones? ¿Y qué es lo que yo realmente estoy recibiendo de las relaciones? ¿O me estoy permitiendo recibir? Que es importante, o sea, ¿estoy permitiendo que vengan las cosas buenas? ¿O solo lo que yo estoy acostumbrada a recibir? Y por ejemplo, también entra, que para mí es de otra de las cosas que es como más challenging de todo eso, y es mantenerlo en el tiempo. Luego de que se logra integrar nuevos patrones, o de que se logra armar nuevos patrones de conducta que te permitan adaptarte mejor a tu medio, a veces el cerebro te puede hacer una mala jugada de volver para atrás. Sí. Y tú por eso hablábamos ahorita de que el proceso de recuperación es como una montaña rusa. Sí. De que tú subes, tú bajas, tú subes, tú bajas. Y Porque tú siempre vas a estar como intentando volver a tus viejos patrones, porque esa es tu zona de confort. Sí, y te bajas la para atrás, porque eso es así. Pero de nuevo, también esa es la vida también sube y baja. Y es como aprender a fluir con eso. Aprender a fluir entre el doy para atrás y doy para adelante. Sí. Y entre el hoy estoy bien, mañana quizás no estoy tan bien. Porque al final eso es parte de la vida, es parte de ser un ser humano. Que eso es lo que se recupera, la humanidad. Esa era la palabra que yo estaba buscando ahorita. Lo que se recupera no es solamente la felicidad y la alegría, la felicidad entre comillas, porque realmente la felicidad se construye, no es una emoción como tal. Sí. La alegría es como la más apropiada. Pero también es como recuperar la noción de yo soy un ser humano y yo tengo emociones. Y la vida me da duro a veces me sonríe, a veces me da una patada. Y sobre todo que no es un proceso lineal. Y por eso algunos días tú vas a sentir todo súper bien, que tu proceso va bien, que tú estás haciendo todo por las rayitas. Y hay otro día que tú dices, wow, hice todo como cuando empecé. Y eso también es parte de, porque es normal. Porque al final, extrañamente, aunque nuestra zona de confort sea hacernos muchísimo daño, es nuestra zona de confort. Porque Y siempre nos baja la para atrás. Exactamente. Sobre todo también hacer cosas con respecto a la parte de integrar patrones nuevos y herramientas que no funcionan. Sí. Es como hacer esa evaluación de agarrarse en el momento y de mantenerse en contacto constantemente. Por eso que es un reto también. De repente yo me siento de cierta forma, pero ¿qué tan de acuerdo a
la realidad va esto en el sentido de que las emociones te dan un mensaje de cómo tú percibes el mundo. Entonces, de repente, yo me siento de qué forma y qué tan realista es eso. Me gusta mucho, por ejemplo, esas herramientas algunas herramientas que tienen los terapeutas cognitivo-conductuales. Sí. Porque que trabajan con los pensamientos. Sí, ellos trabajan con los pensamientos y con las emociones. Y es como poniéndolo en sintonía a ambos. Como que entren en armonía, esa es la idea. Claro. No siempre va a pasar, no siempre va a ser algo que te fijo, pero dentro de la medida de lo posible, la mayor cantidad del tiempo que se pueda, tratar de mantenerlo. Sí, y la parte de los pensamientos también te ayuda a ver como que, ok, ¿cuándo tú aprendiste a pensar así? A lo mejor tú estás pensando como alguien de tu familia o como alguna relación importante que tú tuviste, pero tú realmente sientes que esa manera de pensar va con como tú eres o como tú quieres ser. Y también como hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar el episodio, que también esas secuelas que quedan del trauma no se borran, se quedan en el repertorio. Sí. Pero de repente eso es algo a lo que yo también le puedo sacar provecho. Claro, y no todo es negativo. A lo mejor yo soy una persona, por esa situación que me pasó, yo soy una persona más consciente al momento de relacionarme. O sea, si yo tuve una situación traumática a partir de una relación de pareja, por ejemplo, a lo mejor ahora yo lo pienso más o yo hago un proceso de conocer una persona más extenso. Eso no quiere decir que yo sea paranoica o que esto sea algo negativo, no necesariamente. Simplemente siendo un poco más precavida, tomando Exacto. otras decisiones, siempre y cuando esos mecanismos van a ser positivos, cuando no me impidan hacer algo. O sea, si yo hago tanta evaluación a la persona antes de relacionarme que al final no me relaciono con nadie, eso es una forma de evitación. Y eso es una forma donde estoy poniendo un mecanismo de defensa fuera de contexto. Ahora, si yo lo hago porque ya yo salí de una relación X y yo vi patrones que no los quiero repetir y simplemente yo estoy ya tú lo identificas minuciosa. más rápido porque Exacto. tú dices, estos patrones lo hice Yo he visto esto fulano antes. en tal momento, no. Y eso está bien, porque eso quiere decir como que ya ahora esa situación te deja un aprendizaje y te deja otras herramientas para tú detectar lo que no te gusta. Es como de una forma u otra recuperar el control de mi vida en el sentido de yo no puedo controlar lo que a mí me pasa. Yo no puedo controlar quizá cómo yo me siento ante ciertas cosas como parte de la secuela del mismo trauma, pero mi respuesta a eso yo sí lo puedo controlar. El futuro que yo quiero construir, eso sí yo lo puedo controlar. Cómo yo reacciono ante ciertas cosas, ante ciertas situaciones, eso yo lo puedo controlar. Claro, la respuesta que viene de mí. Y aún ese control también se da despacio, se da el paso, o sea, empezamos parte por parte. A veces uno quiere, identificándome como paciente ahora mismo, en proceso de recuperación yo también, a veces uno quiere como tener un deadline, como una fecha límite de, ok, para tal fecha yo voy a tener esto resuelto, y realmente no es así. Porque que realmente las emociones toman su tiempo propio, no el que uno quisiera, para procesarse. Parte también del trabajo que se hace con la recuperación del trauma es eso, es como dejarle saber a la persona que se va a tomar su tiempo en ver cosas, porque incluso claro, hay gente que dura muchísimo para darse cuenta de que algo que le pasó fue traumático. O sea, el proceso de trauma tiene fases que son súper extensas. Y como hay personas que llegan, mira, yo sé que esto me pasó y esto trajo tal resultado para mí, puede que el proceso el proceso de duelo, por ejemplo, de lo que me pasó, me convirtió en este tipo de persona y yo lo estoy reconociendo ahora. Eso tú puede durar meses como haciendo ese proceso de duelo con eso. Como por ejemplo el tema de que cada quien al final del día es diferente y de la misma manera cada quien procesa las cosas de manera diferente. No hay dos traumas que sean iguales, porque incluso, por ejemplo, dentro de por poner exacto, personal. Y por poner algún ejemplo, mujeres que son víctimas de abuso intrafamiliar se ve muy distinto para una como para otra, porque también ambas cargan con una historia de vida. Claro. Como mencionábamos también en el episodio anterior, a mí me parece muy relevante recordar que esas cosas, vamos a decir como ese macutico que a uno le dan cuando uno nace, y que a medida uno va creciendo los padres lo van y uno mismo lo va llenando de herramientas y de cosas. También hay que ir sacando. Exacto, es cuestión de coger y dejar. Sí. Y a veces ese dejar es doloroso porque de repente esto estuvo conmigo todo el tiempo, como mencionábamos antes.
yo escuchaba gente decir como que... Es pero parte que es de un la regalo.